Hola chicos, soy la profesora Sonia. Vamos a trabajar el día de hoy en la materia de Ciencias 2. Estamos en la semana 26, esta es la actividad 303. Instrucciones: tener tu material escolar listo. En tu salón de Classroom encontrarás la actividad correspondiente al día de hoy. Realizar de forma clara, legible y completa tu trabajo. Recuerda usar pluma azul, negra y roja. No se permiten otros colores ya que estos no se alcanzan a distinguir al momento de que se envían. Tomar fotografías claras y con buena luz. Enviar a tiempo tu tarea a Classroom. Segundo grado. Ciencias. Física. Circuitos eléctricos. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de Aprende en Casa 2, dedicada a la asignatura de Ciencias Física para alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria. Mi nombre es Enrique Rodal y en esta ocasión nos acompaña la maestra Cindy Leticia Romero Girón. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Enrique. Espero que todas y todos los que nos ven desde casa se encuentren bien de salud y que sigan las indicaciones sanitarias para que pronto podamos estar en semáforo verde. Esta sesión se llama Circuitos Eléctricos y nos enfocaremos a analizar sus características y las partes que lo componen. Recuerden tener a la mano su cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan anotar las ideas principales, así como preguntas y reflexiones que surjan a partir de lo que veamos. No olviden consultar su libro de texto, que les puede ayudar a profundizar en el tema, resolver sus dudas y proporcionarles diversos ejemplos. ¿Comenzamos, maestra? Me parece perfecto. Vamos a iniciar haciéndonos unas preguntas. Alumnas y alumnos que nos ven desde casa, anótelas en su cuaderno y traten de responderlas. Las preguntas son: ¿alguna vez has visto un circuito eléctrico? ¿Qué función piensas que tiene o qué tarea realiza? ¿Cuántos aparatos de su casa piensan que utilizan circuitos eléctricos para funcionar? Vaya, maestra, ahora sí me puso a pensar, pero creo que es importante que antes de preguntar si alguna vez hemos visto un circuito eléctrico, es necesario saber qué es. Por supuesto. De forma simplificada, podemos decir que un circuito eléctrico es una trayectoria cerrada, por la cual fluye la corriente eléctrica. Maestra, ¿con qué unidad medimos la corriente eléctrica? Ya no lo recuerdo. La corriente eléctrica se mide con una unidad llamada ampere y se denota con la letra A mayúscula. Recibió su nombre en honor a André-Marie Ampère, quien fue un físico francés que hizo grandes aportaciones al estudio de los fenómenos electromagnéticos. Imagina que tomamos un material conductor y le hacemos un corte transversal. Cuando fluya la corriente por el conductor, los electrones tendrán que pasar por nuestra sección transversal. Y la cantidad de carga total que pase en un segundo será la magnitud de la corriente eléctrica. Un ampere equivale al paso de 6.24 trillones de electrones en un segundo. Muy bien, entonces regresando a la definición del circuito, si tomo este trozo de cable y lo conecto uniendo sus extremos, ¿ya tengo un circuito eléctrico? No, Enrique. A pesar de que ese trozo de cable está hecho con un metal y tiene electrones libres, al unir sus extremos no pasa nada. Los electrones no se mueven. Para que sea un circuito, debe haber algo que mueva las cargas. ¿Y si le conectamos una pila, maestra? Muy bien. Una pila proporciona el impulso que necesitan los electrones para poder fluir por el alambre. Ese impulso se mide en una unidad llamada volt y recibe su nombre en honor al físico italiano Alessandro Volta, quien inventó la pila eléctrica. Claro. Cuando compramos una pila no solo hay de distintos tamaños y formas, sino que también hay de diferentes voltajes. Por ejemplo, las pilas AA tienen un voltaje de 1.5 volts y las pilas cuadradas tienen uno de 9 volts. Tienes razón.
El voltaje está relacionado con la cantidad de energía que almacena la pila. Entre mayor sea el voltaje, más energía se guarda. Entonces, si a mi cable le conecto una pila, ¿ya tengo un circuito? Técnicamente sí, pero conectar una pila a un cable, a pesar de que sí se podría considerar como un circuito eléctrico, no tiene ninguna utilidad. Los circuitos eléctricos son instrumentos a través de los cuales transformamos la energía eléctrica en otro tipo de energía. Para que quede más claro, vamos a ver el siguiente video donde se muestra un circuito muy sencillo. Para construir nuestro circuito vamos a necesitar un foco de 2.2 volts, un portapilas para baterías de 1.5 volts, pilas y cables. Como observamos, el foco tiene dos puntos que son la terminal positiva y la terminal negativa. En estos puntos vamos a colocar los cables para que nuestro foco quede de esta forma. Ahora, tomemos el portapilas y conectemos sus terminales a los cables del foco. Como sabemos, el foco es un componente eléctrico que convierte la energía eléctrica en luminosa. Mientras no coloquemos las baterías, el circuito no tiene nada que haga que los electrones se muevan dentro del conductor. Por eso, el foco no enciende. Pero cuando colocamos las pilas en el portapilas, el circuito se cierra y la corriente circula del polo negativo de la pila al polo positivo. Cuando la corriente pasa por el foco, este se enciende. Antes de conectar los cables, el circuito estaba abierto y por eso no circulaba la corriente. Pero cuando se tocaron, se estableció el flujo de electrones que permitió que encendiera el foco. Así es. Y como te mencioné, este circuito sí transforma la energía eléctrica en otro tipo, la convierte en luminosa. En casa podemos encontrar distintos aparatos que transforman la energía eléctrica en otro tipo. Por ejemplo, la plancha. Esta transforma la energía eléctrica en térmica. Así es. Consideremos la televisión con la que nos pueden ver todas y todos los alumnos y alumnas en su casa. Esta transforma la energía eléctrica en luminosa y sonora. La lavadora es otro ejemplo. Convierte la energía eléctrica en mecánica, ya que mueve la ropa para que se lave. Tienes mucha razón, Enrique. Todos esos ejemplos nos van a servir para hablar de los componentes de un circuito. En cualquier circuito eléctrico por donde fluya una corriente, existen los siguientes elementos fundamentales: voltaje, corriente y resistencia. Esos son los elementos más básicos y también podrían incluir un interruptor. Ya hemos hablado un poco sobre el voltaje y la corriente. El voltaje de la pila determina el impulso de la corriente eléctrica al viajar a través del conductor. Si el voltaje es grande, da mayor impulso. De este modo, el voltaje y la corriente están directamente relacionados. A mayor voltaje, la corriente será más intensa. Ahora hablaremos de las resistencias. A todo componente eléctrico que dificulte el flujo de corriente se le llama resistencia. Cualquier elemento intercalado en un circuito puede considerarse como una resistencia, como un foco o un motor. Por lo que nos acaba de contar, me imagino que la resistencia es como cuando vamos caminando en un pasillo. Si no hay mucha gente, podemos pasar muy rápido. Pero si se llena de personas, es muy difícil pasar. Ese es un muy buen ejemplo. Todos los materiales presentan cierta oposición al flujo de la corriente eléctrica, pero unos obstruyen la circulación más que otros. Ya sabemos que los electrones circulan con cierta facilidad en los metales, pero los materiales que son aislantes tienen una gran cantidad de resistencia al flujo de electrones. Estos materiales también reciben el nombre de dieléctricos. ¿Es por eso que los cables por donde pasan corriente eléctrica siempre están cubiertos con plástico? Así es. Cubrir un cable conductor con un material dieléctrico permite contener el flujo de la corriente y que solo se presente dentro del conductor.
Si la resistencia es pequeña, fluirá una gran corriente. Sin embargo, si la resistencia es grande, menos electrones pueden circular. Entonces, la corriente y la resistencia están relacionados inversamente. Cuando una aumenta, la otra disminuye y viceversa. Excelente observación, Enrique. La resistencia se mide en ohms y recibe su nombre en honor al físico alemán Georg Simon Ohm, quien realizó muchas investigaciones sobre la corriente eléctrica. Estas investigaciones lo ayudaron a observar que si en un circuito aumenta el voltaje, mayor es la intensidad de la corriente eléctrica. Y por otro lado, si aumentaba la resistencia, disminuía la intensidad de la corriente. Muy bien, Enrique. Sus estudios lo llevaron a enunciar lo que hoy se conoce como la ley de Ohm, que nos dice que la intensidad de la corriente eléctrica que pasa por un conductor en un circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado a sus extremos e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. Matemáticamente, esta ley se expresa de la siguiente manera. La corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Maestra, entonces la ley de Ohm se puede aplicar a todos los circuitos. Es correcto. Todos siguen esas relaciones entre corriente, voltaje y resistencia. Pero no todos los circuitos son iguales. Independientemente de qué tipo de transformación de energía realicen, hay algunas diferencias. Primero hablaremos de lo que tiene que ver con cómo se conectan sus elementos. Para conocer los tipos de circuitos según su conexión, veamos el siguiente material audiovisual. Un circuito está conectado en serie cuando los elementos que lo componen se conectan uno después del otro. Es decir, la terminal positiva del primero se conecta con la negativa del segundo y la positiva del segundo con la negativa del tercero, y así sucesivamente. Aquí la corriente circulará recorriendo todos los elementos. Para observar este tipo de circuitos vamos a utilizar una placa de pruebas que es muy común en la elaboración de prototipos de electrónica. La placa de pruebas es un tablero con orificios que se encuentran conectados eléctricamente entre sí de manera interna, habitualmente siguiendo patrones de líneas. Todos los orificios que se encuentran en estas líneas externas están conectados entre sí de este modo, mientras que en la parte interna las líneas se conectan de esta forma. Podemos ver que ya se encuentra conectado un componente. Este es un resistor. Se utilizan para limitar el valor de la corriente o para fijar la magnitud del voltaje. En nuestro caso, lo utilizaremos para limitar el valor de la corriente que fluye por el circuito. En lugar de focos, utilizaremos LEDs, que actualmente son muy comunes. Para que el LED encienda, el pin más largo debe ir al polo positivo de la fuente de energía, mientras que el más corto va al negativo. Para alimentar nuestro circuito, utilizaremos una pila de 9 volts conectada a un portapilas. Para conectar los LEDs en serie, primero colocamos el pin más largo del primer LED en la línea donde llega el resistor. El segundo LED va a entrar en la línea donde está el segundo pin del primer LED. El tercero seguirá la misma secuencia. Al final terminaremos con 3 LEDs conectados en serie. Y la corriente circulará como se observa. Si conectamos la batería, los 3 LEDs encienden. Pero si desconectamos alguno, el circuito se abre y todos se apagan, ya que la corriente deja de circular.
Cuando un circuito está conectado en paralelo, sus elementos son independientes. Sus terminales se unen en dos extremos comunes, llamados bornes, que a su vez se conectan a la fuente de energía o voltaje. En esta conexión, la corriente eléctrica se divide en cada uno de los ramales o derivaciones del circuito. Esto permite que la corriente siga circulando aun cuando un componente se desconecte. Ahora, conectaremos los LEDs en paralelo. En este caso, podemos observar que los pines de los LEDs van a coincidir en las mismas líneas. Por eso decimos que su conexión es con sus extremos comunes. Después, las líneas donde coinciden las terminales serán conectadas a la batería. Podemos ver cómo los LEDs se encienden, y si quitamos uno, los dos restantes siguen encendidos. ¡Qué interesante, maestra! Creo que las series de Navidad, las que colocamos en nuestro árbol, están conectadas en serie. En el mismo nombre lo dice. Y lo sé porque cuando se descompone un foco, se apagan varios. Sí tienes razón. Por otro lado, en un multicontacto, todos los contactos están conectados en paralelo. Es por eso que podemos conectar varios aparatos a la misma vez. Y si quitamos uno, no se apagan los otros. ¿En qué otra cosa se diferencian los circuitos? En el tipo de corriente que los alimenta, que puede ser corriente alterna o corriente directa. Se me hacen conocidos esos términos, pero no sé bien qué significan. En la corriente directa, los electrones se están moviendo siempre, en la misma dirección y con la misma energía. Este tipo de corriente lo obtenemos de las baterías. Por otro lado, en la corriente alterna, los electrones avanzan y retroceden alternadamente. Es decir, las cargas no se desplazan a lo largo del conductor, solo oscilan respecto a una posición. Este tipo de corriente es la que obtenemos de los contactos en nuestra casa. Cuando conectamos un aparato eléctrico, por ejemplo. Maestra, ¿es posible que podamos construir una lámpara con materiales de reuso que adornen nuestro foro? Por supuesto que sí. Para construir una lámpara necesitaremos un socket, un foco, cable con 2 polos, una botella de vidrio que ya no utilicemos, una pantalla para lámpara, cinta de aislar, un interruptor, una clavija, alambre delgado, un destornillador en cruz y uno plano. Ya tenemos todo listo, maestra. Nuestra lámpara va a utilizar corriente alterna porque la vamos a enchufar al contacto de pared. Entonces, el voltaje lo va a recibir de aquí. Enrique, ¿sabes cuánto es el voltaje que nos entregan las tomas de corriente de nuestra casa? Bueno, si las compañías de luz nos entregan un voltaje de 127 volts, es mucho si lo comparamos con los que nos entrega una batería.
Tienes razón, pero debemos considerar que los aparatos que utilizamos en casa necesitan más energía eléctrica que la que nos da una batería, además de que utilizamos varios a la vez. Entonces, regresando a la lámpara, lo primero que vamos a hacer es construir el circuito para que pueda pasar la corriente eléctrica. Usaremos un enchufe, el cable conductor, interruptor y foco. Enrique, te voy a decir lo que hay que hacer y tú lo vas realizando. Muy bien, maestra, manos a la obra. Primero, vamos a desarmar el enchufe. Notarán que tiene 2 tornillos. Vamos a tomar el cable y separar los polos. Luego, debemos remover el recubrimiento aislante de ambos polos. Debemos remover aproximadamente 3 centímetros del aislante. Ya desarmé el enchufe, maestra. ¿Ahora qué debemos hacer? En los 2 tornillos que tiene el enchufe, debemos enroscar firmemente un extremo de cada polo del cable. Primero un lado y luego el otro. Bueno, ¿qué creen? Ya lo tenía armado. Debemos tener mucho cuidado de que las partes expuestas de los cables no se toquen entre sí. Para asegurarnos, podemos colocar cinta de aislar si creemos que es necesario. Ahora sí, maestra, con este enchufe vamos a proveer de voltaje a nuestra lámpara. ¿Qué sigue? Vamos a agregar el interruptor. Primero hay que desarmarlo y de forma análoga a como lo hicimos con el enchufe, primero colocamos una punta de un lado y la otra punta del otro lado. De nuevo, es muy importante que no se toquen los cables. Déjeme nada más. Lo aprieto. Es complicado pasar los cables por aquí. Ahora sí, con esto vamos a poder abrir y cerrar el circuito para que pase la corriente o interrumpamos su camino sin tener que desconectarla del contacto. Lo siguiente es conectar nuestros cables con el socket que recibirá el foco. De igual forma que en los pasos anteriores, debemos remover unos 3 centímetros de aislante del cable, desarmar el socket y ajustar el alambre en los tornillos, cuidando que los cables no se toquen. Así se ve por dentro. Te quedó bastante bien. Ahora hay que construir la base de la lámpara. Con el alambre delgado vamos a moldear una base para que sostenga el foco y el socket. Debemos tener cuidado para que este alambre no toque ninguna parte metálica del socket, ya que podríamos generar un cortocircuito. Si no estamos seguros, podemos recubrir el alambre con cinta de aislar. ¡Qué buena idea, maestra! Así estará forrado de un material aislante y evitaremos un accidente. Así es, colocamos el foco. Debemos ajustar la base y pegar parte del cable a la lámpara para que no se mueva. Y la pantalla. Y... nos quedó muy bien, maestra. Sí, este es un circuito muy simple. En casa, todos los aparatos que funcionan con energía eléctrica tienen circuitos que pueden llegar a ser muy complejos. Creo que con lo que revisamos hoy podemos responder las preguntas que hicimos al inicio. Estas fueron: ¿alguna vez has visto un circuito eléctrico? ¿Qué función piensas que tiene o qué tarea realiza? ¿Cuántos aparatos de tu casa piensas que utilizan circuitos eléctricos para funcionar? Analicen las respuestas que escribieron al principio de la sesión y complétenlas o corríjanlas si es necesario. Hagan una lista de 5 aparatos que usen comúnmente y que utilicen circuitos eléctricos para funcionar. No olviden compartir esta información con sus familiares. Platiquen sobre cuáles son las medidas que deben tomar para evitar accidentes al utilizar sus aparatos eléctricos.
Agradecemos a la maestra Cindy Leticia Romero Girón por su valiosa participación en esta sesión. A ustedes en casa, les invitamos a no perderse las próximas emisiones de Aprende en Casa 2 para continuar estudiando los contenidos curriculares. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden que es tiempo de seguir cuidando y de estar atentos a las recomendaciones de las autoridades de salud. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx. Recuerden, chicos, revisar su salón de Classroom, ahí van a encontrar las actividades correspondientes a esta clase. Por mi parte sería todo, nos estaríamos viendo en la próxima clase. Que pasen bonito día. Hasta luego.